Saludo especial a la audiencia del Canal Afro. Hoy nos encontramos con un personaje muy importante. Él es el doctor Edu Macuy Lorenzo. El doctor Edu Macuy nos viene a hablar en un conversatorio de suma importancia. Él es un escritor, pintor, ha hecho una serie de estudios sobre la medicina. El doctor Edu Macuy también en sus libros se ve plasmada toda la lucha del pueblo afrodescendiente, el pueblo africano. Y por eso hoy lo tenemos aquí con nosotros en el set del Canal Afro, porque nos viene a hablar de este tema y es la armonización del conocimiento del pueblo africano y el pueblo afrodescendiente del mundo para dar respuestas conjuntas para la liberación de nuestro pueblo. Doctor Lorenzo, sea usted bienvenido al Canal Afro. Es un honor tenerlo hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí entre tantos hermanos y el honor no puede ser más grande. Muchas veces he estado por ahí, por América Latina, y siempre me ha producido el mismo placer, poder dirigirme a mis hermanos. Eso ya me viene desde antes. ¿Por qué? Porque cuando vine a estudiar la medicina en Europa, yo tenía la intención de ir a curar a mis hermanos, pero aquello no pudo ser, por razones que no vienen al momento. Pero yo me quedé aquí y a ejercer la medicina y tal y eso. Pero sin embargo, pues tuve la oportunidad de poder, más o menos, ya no solamente curar a mis hermanos que vivían como inmigrantes, sino también poder dirigirme a ellos, porque he sido profesor en la Universidad de Valencia, curso máster de medicina tropical. Y entonces, casi yo diría que estoy cumpliendo un sueño, como dijo Martin Luther King. Mi sueño se está cumpliendo. Muchas gracias por la invitación y estoy dispuesto a contestar a todo lo que quieran. Y yo les adelanto que pueden improvisar y preguntar todo lo que deseen. ¿Por qué? Porque yo soy afro. Bueno, nos vamos con una pregunta y precisamente es acerca de Martin Luther King. Sabemos que Martin Luther King siempre luchó por la liberación del pueblo afro. Estamos viviendo una situación actualmente y es la muerte de un africano llamado George Floyd. ¿Cómo cree usted que se sentiría Martin Luther King si estuviera viviendo esta situación de hoy? Pues efectivamente, si le hago una comparación casi reciente, cuando se entrevistó a Obama el otro día, Obama se puso a llorar. Y la verdad es que no eran, como muchos han comentado, como lágrimas de cocodrilo, no, sino lágrimas que le salían del alma. Y lo mismo le pasaría a Martin Luther King. I see the promised land. Yo veo la tierra prometida, pero yo estoy seguro de que no llegaré a ella, solamente llegaréis vosotros. Y efectivamente murió antes, o le mataron antes de que llegara a la tierra prometida, que es la libertad. Martin Luther King en ese momento, y frente al asesinato de George Floyd, casi se sentiría igual que Obama o más. ¿Por qué? Porque ya no solamente es el tema que nos ocupa, sino más bien lo llevaba en el alma, porque él quería resolver este tema. Y ya ven, las cosas suceden cuando tienen que suceder y no cuando queramos. Ahora se han sucedido, por ejemplo, ha venido el COVID y ahora pues viene el tema racial. Por lo tanto, parece ser como si uno y otro nos ayudan a resolver esa situación, y yo espero que sí. Por lo tanto, Martin Luther King lógicamente se sentiría muy afectado. ¿Por qué? Porque él decía que yo espero que algún día los hermanos de los esclavistas y los hermanos de los que han sido esclavizados se unan un día
y puedan conversar como hermanos. Eso es lo que repetiría Martin Luther King en ese momento de la muerte del George Floyd, que nos ha dejado una frase que es para toda la vida: quiero respirar. I want to breathe. Y aquí está. Bueno, yo pienso que todos los afros y afrodescendientes nos sentimos también bastante molestos por la situación y es un dolor muy grande de ver a la gente de nuestro pueblo que la estén ultrajando y la estén matando de una manera tan vil. Bueno, doctor Lorenzo, queremos saber cuál es la relación entre el pueblo africano y el pueblo afrodescendiente. Bueno, en primer lugar, me parece que esta mañana he escrito algo en algún sitio, porque como escribo tanto, he escrito algo en algún sitio diciendo de que me llamen afro. El que no conozca mi nombre, que me llamen afro. Y entonces usted me pregunta la relación que hay entre los afros y los afrodescendientes. Pues claro, casi yo le diría que nos sentimos iguales. Solamente hay algunos pequeños matices que nos diferenciarán seguramente. Y como puede ver en los escritos que yo les he mandado, he destacado aspectos positivos y aspectos negativos, tanto entre los afros como entre los afrodescendientes. Pero esencialmente somos la misma cosa. No sé si le he contestado todo o quiere que le amplíe más. ¿Cuáles son los aspectos positivos y aspectos negativos? Bueno, entre los afrodescendientes, y yo no le hablo por oídas, ni porque me han dicho, ni por los escritos, porque usted sabe que cuando quiere saber algo sobre un tema real, y sobre todo el tema que se refiere a los africanos, hay que ir a las fuentes verdaderas, porque todo se ha maquillado, todo se ha tergiversado, incluso los egipcios aparecen como de color amarillo. Entonces, no hay que, o sea, que hay que elegir las fuentes para más o menos a poder hablar con propiedad. Bien, dicho esto, entre los afrodescendientes, yo he visto, porque he ido por allí, yo os he visto, he entrado en vuestra sociedad y he visto aspectos positivos y aspectos negativos, como en todas las cosas. No vamos a hablar de la dualidad de San Agustín y de Santo Tomás, pero en fin, vamos a dejar la metafísica a un lado y vamos a ir a la realidad. En cuanto a los aspectos positivos de los afrodescendientes, vemos pues que hay raíces. Ellos nos admiran porque tenemos raíces comunes. Hay una semejanza física y hay una facilidad de comunicación. ¿Por qué? Porque en el momento en que te encuentras con un afrodescendiente, pues fácilmente te comunicas. No tienes que decirle que, oiga usted, por favor, tal o lo otro. O sea, esos formulismos que no sirven para nada. Y además, eso, si usted ve el Evangelio, cuando Juan le pregunta a Jesucristo, ¿quiénes son mis hermanos? Dice, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Los afrodescendientes nos ven como la proyección de su propia imagen en África. En cuanto a los aspectos negativos, y aquí a lo mejor me detengo un poquito, córtenme si me paso. En lo que se refiere a los aspectos negativos es la falta de unidad entre vosotros. Eso lo he podido destacar, por ejemplo, en la cuestión de las elecciones. No tenéis muchos miembros en el gobierno precisamente por eso, porque cuando se convocan las elecciones en cualquiera de los países de América Latina, es que no formáis un partido único o sólido o dos o tres.
es que cada uno va por su cuenta y así nunca vais a tener una representación importante. Yo sé que ese aspecto se está mejorando porque ustedes comprenden que la unidad es muy importante, muy importante. Por lo tanto, en las próximas elecciones, cuando ustedes vayan, por lo menos hagan un partido y elijan a un solo líder o dos que tenga posibilidades de llegar a algo. Por lo tanto, la falta de unidad. Lo otro que he podido ver ahí es más o menos, ustedes tienen una idea de los afros, y es que se creen de que tienen mayor preparación intelectual que los africanos. Y eso tiene su explicación, en el sentido de que la imagen que tienen de África es solamente las imágenes que ven por televisión. Los niños comiéndole las moscas con las barrigas hinchadas y la gente andando desnuda. Y por ejemplo, la última vez que he estado en Congo, pues la gente ahí con las minas de coltán, se creen que el africano es así, pero no es así. Es que eso obedece a una razón muy importante, y es que el occidental muestra la imagen de degradación, porque siempre su programa es degradar al africano. Por eso esas imágenes, vete a YouTube, a Google, en cualquier sitio, siempre encuentran, y ustedes pues se han contagiado de eso un poco, porque cuando hablan con un africano, entonces casi no dejan hablar. No, yo creo que yo pienso que no. El mundo es unidad de criterios. No se trata de lo que tú digas ni de lo que yo diga, sino más bien vamos a buscar un punto de confluencia común y entonces caminamos juntos, cogidos de la mano, marcando el paso, como dijo Martin Luther King. Eso yo creo que es un aspecto que ustedes más o menos deberían de mejorar. Y claro, tal como he dicho, eso viene por las imágenes que ustedes tienen de nosotros, pero que no tienen nada que ver con la verdad. En fin, de eso hablaríamos un montón, pero claro, la tarde no es mía. En la televisión el tiempo es oro. Así es, maestro. Bueno, hay una obra que me llamó mucho la atención y es una obra que dice Café con leche. Háblenos de esos dos aspectos. Sí, bueno, pues resulta de que cuando yo llego aquí, yo ya tenía hecha la carrera de Derecho, tenía 21 años. Y entonces llegué a Europa. ¿Por qué? Porque los gobiernos, ya saben cómo son los gobiernos de África, estaban inestables. Y entonces mi padre me llama un día, me dice, ven ese fin de semana a pasarlo en casa. Y yo subí a la casa y me dice, tienes que marcharte. Yo digo, ¿a dónde? Dice, tienes que marcharte a Europa. ¿Por qué? Porque el gobierno se está desequilibrando. Y yo no le discutía nada, porque yo soy del chaparo a la antigua. Lo que dice el papá es lo que va a misa. Y si no es a misa de la iglesia, a misa que celebrábamos en el bosque cuando regresábamos de la iglesia, de las iglesias. Bien, entonces me dijo que fuera a Europa, ir a Europa. Y claro, yo digo, voy a ir a Europa a esa edad, 21 años, ¿qué voy a hacer? Ni siquiera he tenido novia, no tengo nada. Y entonces pues me puse a estudiar. Dice, pues haz lo que quieras, vete a estudiar. Y me puse a estudiar la medicina. Primero no empecé estudiando la medicina, sino me ingresé otra vez porque yo quería ser fiscal. Y claro, pues entré en la Facultad de Derecho. Pero cuando se lo comunico a él, le digo, ya estoy matriculado en la Facultad de Derecho y ya estamos con el curso y tal en marcha. Y él me dice, ¿y cuando acabes, qué vas a hacer? Yo digo, pues volveré a Guinea para ejercer. Dice, pues este no es un examen de Derecho. Así es que vendrás a vivir en mi casa, yo te daré de comer, pero no tendrás ni un duro en el bolsillo. Bien. Total, no voy a alargarlo mucho, sino al final cambié. Yo soy de letras. Cambié de letras a ciencias. Y entonces ya me puse a estudiar medicina. Me costó Dios y el demonio. Sí, pero al final lo saqué, porque me dije, aquí soy el hijo de mi padre. Porque una de las cosas que nos inculcan
es ser hombre. En Fang se llama Mbot. Quiere decir, tiene que tener honradez, sinceridad y respeto. Y entonces me puse a estudiar la medicina. Estudiando la medicina, ahora entro en el libro, conocí a una muchacha, la hija de un catedrático. Entonces, como yo sé griego y latín, el catedrático pues me dijo, oye, ven a integrarte en mi cátedra y así, a lo mejor cuando termine todo el profesor, tal. Yo digo, me parece que va a ser que no. Pero en fin, yo me voy a la cátedra. Y después, la cuestión es que me enrollé con la muchacha. Y del resultado del choque cultural nació el libro ese. El libro ese intenta relatar cómo discurren la relación interracial entre una blanca y un negro. Entonces, una vez que aquello, bueno, no terminó mal, sino más bien lo dejamos estar tranquilamente, porque no todas las cosas hay que terminarlas con violencia, sino hablando se entiende la gente. Después de eso, yo me puse a escribir el libro. ¿Por qué? Porque lo escribía en primera persona, porque yo había vivido la experiencia y ya cogí la experiencia de gente que había estado en mi misma situación. Ese libro pues relata precisamente, no es que el matrimonio entre un negro y una blanca sea algo pecaminoso, algo que está abocado al desastre, no, absolutamente, sino la influencia del medio ambiente europeo. Es el que estropea las cosas. Mira que ir a casarte con un negro, mira que tener tal, y si tenéis hijos, van a sufrir un bullying en la escuela. Y entonces todo eso es lo que me llevó a escribir el libro. Y la verdad es que estoy muy contento y quisiera volver a escribir otro más, pero ya el tiempo nos dará la oportunidad suficiente como para poder hacerlo. Así que eso fue el libro. Maestro, quiero que tenga claro que las cámaras del canal Afro son suyas y usted puede hablar todo lo que quiera. No tema hablar. Bueno, háblenos de dos conceptos que nos ha separado, que nos ha hecho tanto daño, y es el concepto entre negro y blanco. Pues sí, encantado, disculpe. Ese concepto, como ustedes saben, viene del siglo XVII-XVIII. Fue establecido por los enciclopedistas de la época esa. Bien, los enciclopedistas establecieron la clasificación de las razas. ¿Por qué lo hicieron? No fue una casualidad. Y es porque mucho antes, ya el occidental tenía un problema. Tenía el problema de que se había hecho tanto daño a la comunidad europea, a la comunidad negra, y entonces ellos tenían miedo de que si se cambiaban las tornas, entonces aquello a lo mejor podía ser peor. ¿Por qué? Porque el negro resiste más que el blanco. Eso no es racismo, sino esa es la verdad. Porque si le sometemos a un blanco en las condiciones en que han vivido los negros, seguramente se hubiese exterminado la raza. Bien, los enciclopedistas hicieron, ese problema ya existía y ellos buscaron la fórmula humana, la fórmula para poder ir tapando el problema en la medida como pudiesen, estableciendo una serie de cosas que realmente no venían al caso, pero que les beneficiaban a ellos. Entonces, pues eso ya clasificaron a la raza, llegaron a la clasificación de las razas. Antes ya habían hecho muchas cosas. Por ejemplo, Carl Jung decían que los negros no piensan. Es tremendo. Y después Darwin se fue a la isla Galápagos para estudiar la teoría de la evolución. O sea que veníamos de los monos. Los monos y la última fase es el blanco y detrás de él es el negro. Entonces, claro, fíjate qué contradicción. Entonces, si venimos del mono, ¿quién hizo el primer prión? ¿Quién hizo el primer átomo? ¿Cómo puede ser que ellos divulgan la religión en el sentido de que el hombre fue creado por Dios, a imagen y semejanza, y sin embargo mantienen la teoría de la evolución? Eso es porque tenían un problema.
querían pasar en la historia como seres superiores. Y de ahí ya vinieron con esa corriente. Además, Hitler, fíjate, bueno, Hitler ya fue después de los enciclopedistas. Hitler les vino a estropear el problema porque ellos tenían eso de que somos superiores y tal y lo otro, lo demás allá, pero sin embargo, cuando aparece Hitler, dice, ¡uy, no! Entre los blancos también hay clases, hay blancos de primera categoría y blancos de segunda categoría. Y entonces le preguntan, ¿y cuáles son los blancos de primera categoría? Y dice, pues los arios. Hay que ser guapo, elegante, rubio. Y por eso se armó la armada que le derrotó a Hitler. ¿Por qué? Porque ya fue muy lejos. Ya sabe usted que en Brasil estaba trabajando el doctor Mengele, que ya estaba elaborando en el laboratorio a blancos iguales y tal y lo otro, para poblar a Alemania de solamente de arios. Bien. Entonces, influidos por esas corrientes, vinieron, surgió lo de los enciclopedistas, aunque fue antes bien. Y clasifican, como ya no, además es que hay una otra razón de base, y es que buscaron científicamente demostrar la superioridad del hombre blanco, por decirlo de alguna manera. Pero no la encontraron, ni en laboratorio, ni en ningún sitio. Entonces había que buscarla por otros medios. Y claro, pues fue mediante la escritura, en la arqueología y tal y lo otro. O sea, todas las cosas que se había hecho la comunidad negra, pues fueron tapadas. No se sabía. Por eso los egipcios, el imperio de Kush, que era formado exclusivamente por negros, pues no aparece ningún negro. Los egipcios aparecen pintados de amarillo y tal y lo otro. Bien. Entonces, claro, viene la clasificación, que para rematar el tema, dice, la raza pueden ser blancos, negros, amarillos, rojos y cobrizos. Bien. Pero sin embargo, fíjese la asociación con el color. El negro se asocia con lo malo, con lo triste, con lo degradante. Si veo un gato negro es porque me va a pasar algo malo. Todo lo malo se asoció al color negro y es el color que le correspondió a los afros. El blanco es la belleza, la luz, el entendimiento, todo lo bonito. Es la claridad del sol y la luna y las estrellas, todo lo bueno. Si usted mira el diccionario de la RAE, es que se le caen las lágrimas, porque ¿cómo puede un humano clasificar a otro de esa manera? Ahora, a mi edad no he visto todavía una persona de raza amarilla, en todo caso cobrizos. Los cobrizos, yo los he visto, son los pigmeos, que se encuentran por la zona de Namibia. Ellos viven en los bosques. Tienen el pelo muy cortito y un poco cobrizo, pero en lo que se refiere a la piel, son igualmente negros. Bien. Entonces, surgió esto, la clasificación. Dice que somos de ese color y tal y lo otro. Pero sin embargo, si ahora lo analizamos, Dios mío. Aparte de, si vamos al origen de la persona humana, del género humano, vemos que nace en África. Y entonces, cuando por los cataclismos y todos los demás eventos que no vamos a citar aquí, porque si no, estaríamos hasta mañana. Entonces, se ven en la necesidad de emigrar. Entonces, Mesopotamia no era tan profundo como ahora. No sé si usted ha ido, pero ellos cruzaron Mesopotamia. Algunos cruzaron y se vinieron a Europa. Y, lógicamente, eso significa un paso con el paso de los años. Entonces, si llegamos a la conclusión de que las diferencias raciales son solamente externas, por ejemplo, el pelo, la piel, tal y lo otro. Pero fíjese qué cosas. Si se analiza con objetividad, se ve que las diferencias raciales se deben a la respuesta de la persona humana al medio ambiente hostil para sobrevivir. Por ejemplo, en Europa
no se puede vivir con el pelo como el mío, el pelo duro. ¿Por qué? Porque el pelo duro, por ejemplo, en África, ya sabes que en África los rayos del sol caen perpendicularmente. Y entonces, lógicamente, se suda mucho. Ah, ok. O sea que el medio ambiente, el clima juega un papel importante. Exactamente, juega un papel importantísimo, porque si el pelo duro fuera como el pelo liso, entonces moriríamos. El cerebro se calentaría y la persona pues tendría mucho riesgo de fallecer. Bien, entonces, pero sin embargo en Europa el pelo liso tapa el frío. Esto se puede demostrar claramente, porque el pelo liso caído, si sopla el aire, no lo atraviesa. Por lo tanto, le tapa el cerebro, porque ya se sabe de que cuando hay una mutación o una protección para supervivencia, se protegen los órganos vitales. Y uno de los órganos vitales es el cerebro. Y está cubierto por el pelo, porque Dios no le puso el pelo porque sí, porque ahora vamos a ponerle a ese el pelo. No. Todo se realiza por algo. Todo tiene una razón. O sea que Dios no hizo las cosas. Me parece que voy a ponerle a este 2 manos. No. La dualidad es esencial a la persona humana y a muchas cosas. Por lo tanto, Dios no se equivocó. Todo lo que hay en el cuerpo de la persona no es por casualidad. Por eso, aprovechando la ocasión, pues esa gente que se quiere ahí en América Latina se dice, se quiere mejorar la raza. Eso lo hace, mejorar la raza. Eso quiere decir ir a casarse con un blanco para que los descendientes sean menos negros. Aquello es terrible. Aquí en África, ¿qué se hace? Se usan las cremas, pero resulta de que esas cremas tienen corticoides y pueden producir una modificación de la piel, no de la melanina, porque todos, tanto blancos como negros, tenemos la misma proporción de melanina, que es 1:9. O sea que la única diferencia es solamente por el medio ambiente, que es a los negros, pues se les tuvo que poner una gran cantidad de melanina. ¿Por qué? Para protegerle de los rayos del sol. Eso, porque caen perpendicularmente, no oblicuamente. Eso está claro. O sea que eso, hay una frase que dice, eso lo saben hasta los niños nacidos de ayer. Sí, porque si el rayo del sol cae perpendicular, entonces quema más. Pero sin embargo, si tiene una cierta inclinación, pues entonces no quema tanto. Bien. Entonces, pues eso más o menos es lo que determinó el cambio, la diferencia raciales y tal. Pero aún con eso, aún con haber clasificado la raza y todo lo demás, no contento, no han estado nunca contentos. Porque lo voy a decir, y utilizando más o menos a Erich Fromm. Erich Fromm tiene un libro que se llama Ser o Tener. Aquí el tener es ser. O sea que si yo tengo, es que soy. Y si no tengo, es que no soy. Fíjense, es una perversión. Estamos hablando de la diferencia racial. Esa es una perversión porque ¿se acuerda usted de la Biblia cuando Moisés va a subir a coger las tablas de la ley? Encuentra una zarza ardiendo sin consumirse. Y entonces se acerca. Dice, ¿eso qué es? Esto es fuego. Y entonces, cuando ya estaba cerca, oye una voz que le dice, Moisés, descálzate porque la tierra que pisas es santa. Y entonces Moisés se queda extrañado y dice, pero aparte de que yo no veo a nadie aquí, ¿quién está hablando? Y entonces pregunta, ¿y quién es usted? Dice, yo soy el que soy. Esto resume toda la metafísica. Yo soy el que soy. Entonces, volvemos no me voy a perder, volvemos a la clasificación de la raza. Entonces, si ellos no contentos con ser lo que han sido, como no se sienten el yo soy, el que soy, entonces han habilitado otras fórmulas. Y no voy a recorrer todas las atrocidades que se han producido, dando como resultado la muerte de Dios.
Por lo tanto, ahora, sí. Sí, siga, maestro. Sí, por lo tanto, si se hace un análisis, porque a mí me encanta estudiar a las personas. Estuve con el psiquiatra, yo iba a ser psiquiatra. Estuve 4 años con Vallejo Nájera, seguramente lo conocerán. Entonces, cuando le digo a mi padre, oye, ya voy a ser psiquiatra, dice, dice, aquí en tu país no hay locos. Entonces, yo me quedé con las ganas. Pero aún con todo, me encanta practicar la psiquiatría y la psicología. Si se estudia este tema en psicología, se ve que hay un problema aquí. Hay un problema en el occidental. ¿Y cuál es el problema? Y el problema está en el subconsciente. El subconsciente le envía mensajes psicóticos. ¿El psicótico quién es? El psicótico es aquella persona que cree que las cosas son como él las ve. Y vive de acuerdo con esa manera. Por eso los grandes asesinos son psicóticos. Una razón. La otra razón, y es que, por ejemplo, cuando se produce la bajada, bueno, hubo una rebelión de los ángeles. Los ángeles se rebelaron contra Dios y tal y lo otro. Bien, estaba Jesucristo, todavía no había nacido. Entonces Cristo bajó a través de una mujer. Vino como Dios y como hombre. Como espíritu y como hombre. Pero sin embargo Lucifer, Dios le dijo, ya no podemos vivir aquí los dos juntos. Entonces tienes que ir a la tierra. Y él le dijo a Dios. Eso es en Apocalipsis 9, 8 y 10. Le dijo, yo voy a ir a la tierra. Y además voy a ir a tentar a tus hijos. Eso es que tú dices que te aman. Pero lo que aman es a las cosas, no a ti. Entonces, eso aplicado a lo que estamos hablando es que la raíz psicológica, psiquiátrica del problema es que cuando la persona se psicotiza, cuando el demonio ha hecho su trabajo, convirtiendo la mente humana en perversión, entonces cree que solamente lo que ve es lo que hay. Y eso es lo que pasa. O sea que eso es lo que pasa en la sociedad occidental, que se ha psicotizado casi todo. Marlowe habla de la sociedad enferma. Y eso es indudablemente así. ¿Por qué? Porque Dios dijo, id, yo te doy la vida para que la vivas. Vete al mundo, pero no plantees a imagen y semejanza mía. Pero el hecho de que el hombre haga divisiones es porque alguna de la parte tiene problemas psicológicos. Seguro. Ya que tocamos el tema psicológico, ¿usted cree que el racismo es una enfermedad mental? Bueno, yo no le llamaría enfermedad, sino los comportamientos se alteran. Y entonces es una alteración mental. Es una alteración mental. Porque mira, pueden haber psicóticos y neuróticos. Los neuróticos se dan cuenta de que, estoy diciendo que esa mujer no es mi madre, pero es mi madre. Él se da cuenta y rectifica. Pero sin embargo, el psicótico no se rectifica. Él se obsesiona de que esa mujer no es su madre, no ha venido de una mujer. Y entonces vive de esa manera. Por eso, los grandes asesinos son psicóticos. Y eso es lo que está pasando. Es una alteración del comportamiento. No le voy a llamar enfermedad. Pues esto ha pasado. Fíjense si aún persiste. Hoy en día estamos con el COVID-19. Y entonces, cuando he puesto a investigar el tema, me encuentro con que a un síntoma lo llaman enfermedad. Por ejemplo, el síndrome respiratorio agudo no es una enfermedad, es un síntoma, nada más. Entonces, intentar curar a un paciente aplicando tratamiento sintomático es una tendencia condenada al fracaso. Porque si el tratamiento no es etiológico, es que no estamos ejerciendo la medicina como Dios manda.
Entonces, claro, eso no solamente se ha extendido ahí en mirar los síntomas, sino más bien se ha extendido casi en todas las partes de la ciencia. Y así vamos, sí vamos. Dicen la neumonía. No, la neumonía tiene un proceso. La neumonía tiene un proceso en el sentido de que tiene un tiempo de evolución y además tiene un tiempo de duración en el tiempo. De tal manera que dura aproximadamente pues una semana. Pero sin embargo, considerar que el COVID se basa en la neumonía y en el síndrome respiratorio es llevar las cosas a otro punto. Y eso viene precisamente por la psicosis. Por la psicosis. ¿Por qué? Porque se ha vivido de un engaño. Se ha vivido engañado. Es como una persona que sabe, pero ella no lo sabe, vive engañado. O sea, que se engaña a sí misma. Y ese engaño no solamente se queda en un terreno, sino en todos los terrenos. Mire usted todos los terrenos de la vida, todos los temas de la vida, y encontrará que piensan de una manera totalmente distinta y ajena a la persona humana que Dios creó para que poblase la tierra. Así es, maestro. Pues yo siempre he dicho pues, que comprender el ser humano es una complejidad demasiada alta. Bueno, ahora queremos saber un poco cómo ha influido el cristianismo en nuestro pueblo afro. Pues de una manera me alegra que me haga esa pregunta. Yo soy cristiano practicante y consecuente. Mi padre era catequista. Catequista es aquel que se encarga de la iglesia en ausencia del cura. Bien, nosotros hemos nacido en el seno de la iglesia. Eso a nivel particular, pero a nivel general tengo una colección de 10 libros que se llaman Los pecados capitales del cristianismo. Lo ha escrito un judío. Y ese judío era hijo de un papa. Usted sabe que la mayoría de los papas eran hijos de papas, de otro papa, de otro papa, de otro papa. Bien. Entonces, eso sin pervertir nada, la realidad era esa. Bien. ¿Cómo ha influido? De una manera negativa. Totalmente negativa. ¿Por qué? Porque cuando llegan los visitantes a nuestras tierras, nosotros adorábamos a unos dioses. Había el dios de la lluvia, había el dios de la tormenta, había el dios de la fertilidad, pero todos esos dioses tenían esencialmente uno por encima de ellos. Por eso, el dios Anubis, el dios tal, todos. Pero sin embargo, todos éramos conscientes de que encima de nosotros había otro dios que era el dios de todos los dioses. Pero sin embargo, así estábamos cuando llegan los colonos. Pero sin embargo, cuando llegan y nos encuentran con esas creencias, y ahora voy a citar lo que le he dicho de que voy a misa y después de misa me voy al bosque a rezar de la manera nuestra. Bien. Entonces, vinieron y nos quitaron todo. No solamente las creencias, sino también los nombres. Voy a hacer un inciso y me meto con ustedes, en el sentido de que ustedes, como no sabían los nombres originarios que tenían, yo he visto en cualquier sitio de América que he ido, que hay Lustari, Jiménez, Gómez, tal, o sea, nombres así muy estrambóticos, la mayoría de ellos imitando a actrices de Hollywood o a tal o lo otro de más allá. Yo lo entiendo, ¿por qué? Porque si no han conocido los orígenes, lógicamente adoptan el nombre que les ensalce, que les eleve la autoestima, que ya lleva muchos años aplastada. Aplastada con una rodilla, como ha muerto George por un policía. Entonces, vienen y nos quitan la religión. Ya no creemos nada. Dicen, estos son supercherías. Pero fíjese una cosa y un dato que le voy a dar. Y es que nosotros teníamos nuestros fetiches. Ellos llaman fetiches. Por ejemplo, un hueso o un palo o lo que sea, que era más o menos representativo. Bien. Pero sin embargo, nos decían, trae estas cosas.
para que yo las vaya a quemar. Pero no las quemaban, las traían aquí. Usted conoce el brazo incorrupto de Santa Teresa. Usted conoce todas las imágenes. ¿Por qué lo suyo es lo que hay que adorar? Pero sin embargo lo nuestro es superchería. Nos mataron en la autoestima. Nos quitaron la autoestima. Y sin embargo también, no solamente eso, sino que también nos quitaron los nombres. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos nuestros nombres. Cuando me has presentado, has dicho que me llamo Edu Macui Lorenzo. Claro, Edu es mi padre, Macui es mi madre, y el nombre de agua es Lorenzo. ¿Qué quiere decir nombre de agua? Es el nombre cuando me bautizan. Y ahora uno se pregunta, me parece que usted lo habrá leído en un libro mío que es de antropología, que si uno se llama, por ejemplo, yo me llamo Edu y me muero y era buena persona, ¿acaso no puede haber un San Edu? ¿Qué razones impiden para que mi nombre sea santificado? Así es. O sea, eso es que nos quitaron la autoestima por todos los lados. Y se produce otra contradicción. Dicen, dice las creencias, no voy a citar una, sino casi todas. Si tu hermano te da un cachete, pues dale la otra mejilla para que te golpee. Vale, de acuerdo. Pero es que eso no solamente lo aplican a una determinada raza. Todos tenemos que llevar el mismo comportamiento, pero es que ya no me queda mejilla. Me dan por todas las mejillas todos los días. Pero ¿por qué no se aplica lo que dicen que se escribió en la Biblia? Luego eso indica de que la religión solamente nos vino a dividir, a quitar la autoestima y que no nos lleva a nada. A veces me pregunto, cuando se produzca el fin de la humanidad y todos vamos a ir al cielo, ya no tendremos que pagar la luz, el agua y todo lo demás, ¿cómo sobreviviremos si aquí, teniendo que pagar la luz, el agua, la hipoteca y todo lo demás, no podemos vivir en armonía? Imagínense viviendo en armonía las cosas que nos van a ocurrir. Ya hubo la rebelión de los ángeles. Por lo tanto, cuando nos marchemos todos hacia allá arriba, se va a armar una, seguro. Y ahora se ha armado. Seguramente como Dios es tan listo, entonces ha activado ese sistema actual. Fíjate por cuántos negros han muerto, han sido asesinados. Pero solamente por dice, hasta aquí hemos llegado. Y entonces, lógicamente, pues, volviendo a el daño que nos ha hecho la religión, y es que ha sido utilizada como medio de contención. Si usted ve las imágenes de Cristóbal Colón desembarcando en América, dice, lleva una espada en la mano, y le enseña la punta de la espada en el suelo, dice, con esto os venceré, y el cura al lado, y con os convenceré. Esa imagen es muy expresiva. Por lo tanto, representa más o menos los tres poderes, los poderes que han venido a dominarnos. ¿Por qué? Porque si cuando yo salgo de mi país, yo digo, voy al centro de la cristiandad. Porque se suponía de que después de 3.000 años, casi 3.000 años de la venida de Cristo, que no son 3.000, son 2.000 y pico, bien, la venida de Cristo, aquí ya habrían gente muy buena, maravillosa, que han asimilado la creencia de lo que predican. Pero eso no es verdad. Cuando llego aquí me encuentro que en lugar de ser negro como yo venía, yo soy negrito. Yo digo, yo mido casi 2 metros. ¿Cómo voy a ser negrito? Y otras tantas cosas todos los días. Todos los días de la vida. O sea que no se cansa. Incluso cuando yo me doctoro, hago tal, invento, presento, voy a la feria de inventores y tal y lo otro. Aún con eso, nada. Tú eres negro, nada más. Y entonces, ¿dónde está la gente buena esta? Eso también tiene su explicación y es que, mire usted, no se puede generalizar.
Porque hay un dicho según el cual la generalización por justificación es argumento de tonto. No se puede decir que todos los blancos son malos. No, absolutamente. Sino los buenos, la gente buena que hay entre los occidentales, se esconden. ¿Por qué? Porque saben de que si actúan en contra de la corriente, pueden ir contra ellos y le destruyen. Entonces, optan por el remedio eficaz, es callarse. Por eso muchas veces has encontrado a lo mejor alguien que te presta ayuda, alguien que te abre alguna puerta tal y lo otro y se lo calla, no dice nada. ¿Por qué? Porque los supremacistas enseguida van o le queman la tienda o le destruyen la familia. Y claro, aquí... O sea que la influencia de la religión no ha sido positiva en ningún aspecto. Eso no quiere decir que la religión sea mala, no, en absoluto. Las religiones, repito, las religiones esencialmente son buenas. Y fíjese que digo esencialmente. ¿Qué es esencia? Esencia es aquello que hace que las cosas sean lo que son y no puedan ser otra cosa. La religión es esencia, es natural, es buena, pero en manos de los hombres se convierte en un arma mortal de dominación. Y es lo que ha ocurrido con nosotros. ¿Cómo ha degradado Occidente a la cultura africana? Totalmente. Ha silenciado la cultura africana, afro. ¿Por qué? Porque, ya como le he dicho antes, el mundo nace en África y después se extiende a todas las partes del mundo, incluso en la India también. O sea, ese es el centro de la creación. Bien, entonces, ¿qué ha ocurrido? Cuando surgió la idea del racismo, del complejo de inferioridad, ya sabe usted que el complejo de inferioridad se manifiesta como complejo de superioridad. Yo no he visto a ningún rey que va por la calle, oye, que yo soy rey. No, si tú lo eres, si tú eres esencia, no hace falta que lo vayas demostrando. Pero cuando, por eso te he dicho lo del psicótico. El psicótico sabe que no es lo que dice ser, pero obra así. Y entonces, lógicamente, pues, en todas las actuaciones que han tenido con la religión y tal y lo otro, pues, han sido lesivas para la cultura africana, porque la han silenciado. Voy a citarle unos ejemplos, porque me encanta el tema, me encanta lo que estoy hablando, porque lo vivo. He escrito muchísimos libros sobre este tema, y no es hacer, no, todo el mundo puede escribir sobre esto, pero lo que pasa es que me encanta mucho. Bien, en un libro estuve estudiando más o menos en lo que se refiere a la afectación de la cultura, estuve estudiando a María Magdalena. Usted sabe que a María Magdalena dicen que era una fulana. Así es. Lo cual no es verdad. Pero ¿por qué vino esa idea? ¿Por qué? Porque los apóstoles, María Magdalena era apóstol de Jesús. Hay evangelio de María Magdalena. No sé por qué viene esa consideración, por ejemplo, concretamente en la religión católica, de considerar a María Magdalena como una fulana. Vamos a estudiar la historia de María Magdalena. ¿Y qué encontramos? Era la hija del rey Mauro II de Mauritania. Por eso Mauritania se llama Mauritania. Mauro, negro, que significa negro. Su hermana era María, Marta. Y entonces María Magdalena era una chica dicharachera, que no quiere decir, es lo que ustedes, muchos dicen en Facebook, el hecho de que yo te acepte como amiga en Facebook no quiere decir que vamos a hacer, hay otra cosa. No confundamos el término. ¿Solo una amistad? Es amistad nada más, no confundamos las cosas. Bien, entonces, volvemos a la pregunta, porque si no, nos perdemos. Se ha influenciado mucho. Toda esa historia de María Magdalena, la historia del reino de Kush, la historia del reino de Sudán, la historia de Haile Selassie, los grandes imperios, la Universidad de Tuamuktu,
que venían a estudiar los griegos y los romanos y luego volvían a Roma. Santo Tomás y San Agustín, que era del norte de África y que gobernaban el amplio espectro de la iglesia de Constantinopla, hasta Constantinopla. Pero sin embargo todo eso se ha silenciado. Absolutamente. El daño ha sido terrible. Pero gracias a no se sabe quién, a los, voy a recordar, me parece Octavio, no sé si Octavio Paz, escribe a los dioses de mi México. Sí, me parece más o menos. Entonces, gracias a nuestros dioses, en nuestra cultura se ha mantenido oral. Por eso, en las estructuras sociales de nuestros pueblos existen los llamados bibliotecas vivientes. ¿Quiénes son? Son gente mayor que conserva los elementos culturales. Gracias a ellos, estoy hablando aquí, gracias a ellos sé lo que sé y aún me falta muchísimo por saber. ¿Cuál es el papel de la educación en el pueblo afro? Pues el papel hasta aquí ha sido nulo. Por eso, muchas veces cuando voy a dar una conferencia en algún sitio, yo digo que la revolución de la comunidad afro y afrodescendiente empezará en vosotros, porque sois muy, muy unitarios, en el sentido de que si pasa algo, enseguidamente os unís. Si hay que no ir a comprar, no vamos a comprar. Y eso me gustó muchísimo en Colombia, en Cali. Una persona que no sé qué pasó, y entonces dijo que la negra que estaba allí, pues que le había robado y tal, y no era así. Resulta de que esa negra, pues era de mucho dinero. Y entonces se armó un lío. Al día siguiente, ya nadie apareció por ahí. Lo mismo pasa en la televisión. Si alguien menciona esos términos despectivos, enseguidamente surge, os unís, y eso os admiro. Por eso digo que la revolución la empezaréis vosotros, y gracias a Dios. Tenía que empezar en algún sitio. Y en lo que se refiere concretamente en la influencia en la escuela ha sido nula, y vosotros lo habéis empezado con la etnoeducación. Yo he dado conferencias sobre este tema, en la educación, en el sentido, pero en los demás sitios nula. Por lo tanto, para que eso se haga realidad, se tiene que programar el sistema educativo, teniendo en cuenta, como dice en el derecho, hay que tener en cuenta todas las circunstancias del caso para no convertir la aplicación del derecho en injusticia. Cuando se elabore un sistema educativo, tiene que tener en cuenta todas las características de la población. Ya ve lo que hacen los indios. Los indios cogen el dinero, los indígenas, que les llamáis. No me parece bien. ¿Son indígenas? Sí, desde el punto de vista de que el concepto es bueno. Sí, indígenas que son los originarios del sitio. Pero ahí lo utilizan de una manera despectiva. Los indígenas cogen el dinero y ellos van a organizar sus cosas muy alejados de vosotros, de afrodescendientes, de los mestizos y tal, porque en América Latina no hay blancos, entre comillas. El término blanco, pues no. O sea que no ha aplicado. Se tiene que organizar el sistema educativo partiendo de las particularidades de cada uno de los grupos que se encuentran en la sociedad. No hacer como aquí. Aquí cuando sube un gobierno, destruye el sistema educativo que había y implanta el suyo. Y cuando vuelve a subir otro, también destruye el que tenían los demás y así sucesivamente. Y eso conduce al fracaso. Por eso se ocupa el lugar que ocupa dentro del concierto de los países del mundo. Por lo tanto, lo que tenemos, a las asociaciones que tenemos que hacer los afro y los afrodescendientes es meter el sistema o las condiciones afro en la educación, en la escuela. No solamente para los afro, sino también para todo el mundo, porque la educación es universal. Si no se empieza a enseñar al niño desde el joven de que tú eres tú, yo soy yo, y mi yo es una proyección de tu tú, nunca sabrá, porque le dirán en casa que los negros son malos,
los negros son ladrones y tal y el otro. Usted se acuerda del experimento de las muñecas. La muñeca negra es mala y la de otro color es la buena, es la admisible, y así sucesivamente. Por lo tanto, yo les animo, y yo, mientras viva, haré todo lo posible porque el sistema educativo esté inspirado también en los afros, porque también nosotros formamos parte de todas esas sociedades donde vivimos y lo que es más, hemos contribuido a construir estas ciudades. Por lo tanto, este es un hecho a tener muy en cuenta, porque sin nuestra aportación, estas ciudades no serían como lo que son. Ya sabe lo que sucedía con Bartolomé de las Casas. Los indios morían por la gripe y se tuvo que aprobar la bula subliminis, en el sentido de que había que exportar a los negros. Los negros fueron a América, construyeron a Estados Unidos, a todos los países de América Latina, porque se cargaron a los incas, que tenían una cultura elevadísima. Por lo tanto, el sistema educativo tiene que tener en cuenta todas las características de cada uno de los grupos sociales que integran la sociedad que se corresponde. Así es, maestro. Siempre en las conferencias que yo he tenido he enfatizado a que en los colegios incluyan la enoeducación, porque si incluyen la enoeducación, nuestros niños y los demás niños se ilustran, conocen de nuestra historia y esto genera un respeto hacia nosotros. Sí. Bueno, hay un libro donde usted habla de Benko Bioho. Según lo que yo pude leer, parece que hay un error en el nombre real de Benko. Sí, claro, sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque, fíjese, hay un hecho muy importante, y es que el occidental tiene, no sé si es un defecto, no se sabe qué es, no sabe pronunciar los nombres africanos. Hay una santa aquí que se llama María Chicaba. Me voy al libro de Bencos luego. Se llama María Chicaba. Entonces, ¿quién fue María Chicaba? María Chicaba, luego te diré cómo se llama en realidad. Fue una princesa que fue capturada en las costas de Guinea, porque sabes que la costa de Guinea es las costas de los esclavos. Entonces fue capturada allí por los españoles y llevada a España. Estuvo trabajando con unos señoritos de esos, pero cuando ya terminó el trabajo y se produjo la ley de la liberación de los esclavizados, pues entonces ya le tiraron a la calle. Y como no tenía por dónde ir, pues entonces se metió a monja de clausura, y ahí murió. Y entonces se declaró santa, y le dicen María Chicaba. Y yo, impresionado, yo digo, voy a llegar con María Chicaba hasta el final. Y resulta de que María Chicaba no se llama Chicaba, se llama Njikebe. ¿Njikebe? Njikebe. Mira, N-D-J, Njikebe. Quiere decir princesa. Wow. Njikebe. Y entonces, claro, yo lo saqué, lo desmenucé totalmente. Y me acuerdo que unos curas me dicen, es que tú eres revolucionario, tú no lo quieres levantar todo. Y yo digo, no. Así como ustedes se han encargado de pintar la historia, yo quiero ir a la raíz de la historia. Dice, también es verdad. Volviendo a Bencos Bioho, los portugueses en el año 535, me parece aproximadamente, llegan allí, a Guinea, que tampoco se llama Guinea-Bissau. No sabemos actualmente, posiblemente se llame Guinea-Bissau. ¿Qué quiere Guinea-Bissau. Guinea-Bissau. ¿Qué quiere decir Bissau? Bissau quiere decir, como está en la costa, linda con la costa, todo lo que se pesca. El pescado normalmente es un
ingrediente más en cuando se cocina, bien sea cualquier plato. Entonces, cuando en un plato hay más de un ingrediente, esos ingredientes se llaman bisa. Bien. Entonces, claro, empezando por Guinea-Bissau, ¿cómo Guinea-Bissau iba a llamarse Bissau? Imposible. Es que lo cambiaron. Y entonces, si cambian el nombre del sitio, además, es que si se va allí, te encuentras con que en la manera de hablar, ellos tienen un lenguaje muy particular, siempre aparece alguna palabra que quizá. Claro. Pero no podían imponerse. Bien, entonces, claro, este señor, Bencos, era príncipe, tenía propiedades en la costa de Guinea-Bissau, entre comillas, y fue detenido, le cogieron los esclavistas y lo llevaron. Casi paralelo a la historia de Punta Quinte, si no es igual. Bien, entonces lo traen allá, ya todas las aventuras que se escapó y tal y lo otro. Entonces yo me puse a averiguar el nombre. Yo digo, vamos a ver, cuando la mayoría de se produce la migración del norte de Egipto, tú sabes que la capital de Egipto, había dos capitales porque Egipto fue dividido en dos partes. En la parte sur se produjo las migraciones, y las migraciones significaron de que los pequeños reinos fueron bajando con sus pueblos, bien sea bordeando la costa como yendo hacia el interior, pero bordeando la costa por una razón, y la razón era en busca de la sal. ¿Por qué? Porque no podían alejarse de la sal. Ya sabe que los afro les encanta cocinar con la sal. Y entonces las migraciones bordeaban la costa. Bien. Y volvemos al nombre. Entonces digo, vamos a ver, ¿dónde venían las migraciones en aquel entonces? Y estudiando, claro, eso hay que conocer los idiomas, la manera de hablar de los lugares. Por eso les recomiendo de que cuando ustedes hagan las conferencias, mejor inviten a un africano, bueno, que le interese esas cosas. ¿Por qué? Porque hablará desde la raíz. No que tal ha dicho o tal libro ha dicho tal, nada. Todos los libros que hablan de África solamente pues eso, porque he mirado casi miles y miles de libros, solamente hablan de la superioridad y de inferioridad y punto. Bien, entonces, mirando las migraciones, se ve que el grupo Bantú, dentro de las migraciones, el grupo que más predominaba era Bantú. Los Bantú se fueron hacia Camerún, Gabón y Guinea Ecuatorial. En la parte de la costa, algunos también se quedaron, pero más bien los Wolof, que venían casi del norte de la parte de la costa, y ahí predominan los Wolof, por eso hablan el Wolof, los senegaleses. Bien, entonces encuentro con el nombre, a ver, este se llama Bencos Biojo, pero si ese nombre está en portugués, ¿cómo puede ser eso? Luego, si ese señor era príncipe y además le cogieron a la fuerza y lo llevaron, como es que tenía un nombre portugués, lo cual no es verdad. Entonces yo fui analizando, mirando a ver, Bencos Biojo, ¿qué nombres más o menos? ¿Cuáles son los nombres predominantes en la raza o etnia Bantú que más o menos pueden coincidir? Y no me resultó ningún esfuerzo, porque resulta de que cuando estaba internado en un colegio, había un amigo que se llamaba Eyogo, José Manuel Eyogo. Entonces fui atando cabos hasta que llegué a Bingo Billo. Ese Bingo Billo es plural. ¿Por qué? Porque cuando hay unión de nombres... O sea que sería el nombre real de Bencos Biojo. Sí, Bingo Billo. Bingo Billo. Bingo Billo. Es gutural. Sabe que los nombres africanos, la mayoría se pronuncian por aquí. Entonces es Bingo Billo o Engo Billo. Y eso es la unión
del nombre del padre y la madre. El padre se llamaría Engo y la madre Ejo. Y entonces, viendo los dos, Bingo Billo. O sea que aquí no hay que descubrir nada, Mr. Einstein, sino simplemente tener una buena voluntad y concluir las cosas. Y entonces, por eso yo escribí eso. Engo Billo o Bingo Billo, una asignatura pendiente en Palenque. El libro tiene 300 páginas, pero he encontrado dificultades para publicarlo porque me dicen, hombre, si hablan de cosas occidentales, vale, pues te lo publicamos, pero esto a quién le interesa. Yo digo, habrá gente que le interesa. ¿Por qué? Porque cuando lo publique, no lo voy a ir a vender a América Latina, lo voy a ir a regalar. Bueno, maestro, nosotros estamos muy encantados de haber escuchado todas esas ilustraciones, todas esas experiencias tan hermosas, esas historias que nos llegan al alma y que cada día nos ayuda a conocer un poco más de nuestra cultura. Bueno, para terminar, queremos que se despida con un mensaje para nuestro pueblo afro y también con algo de humor, porque sabemos que usted también le hace al humor. Sí, me encanta. De cualquier página del periódico le saco la parte humorística. He llegado a escribir, ahora estoy escribiendo humor, comentario humorístico de texto 2. Antes era 1 y después ahora 2. Bueno, el mensaje final sería más o menos el siguiente. Primero, seamos nosotros mismos, porque nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Fíjese que estoy repitiendo la misma palabra 2 o 3 veces. Sé tú, porque nadie te ayudará a ser tú. Segundo, metamos nuestro yo, porque yo soy, metámoslo en la educación y enseñemos a nuestros hijos. Tercero, no lo creamos todo. Porque todo lo que está escrito y que ustedes se encargan de enseñar, muchas de las cosas no son reales. Le voy a poner un ejemplo para terminar. 2,5% de niños en la escuela no aprenden nada. 2,5. ¿Cuántos niños son? 2,5 niños. Para que vea que la ciencia, sin menospreciar, la ciencia occidental tiene tantos conceptos que son falsos y que solamente sirven para dominar. Vayamos al encuentro de nosotros mismos y repitiendo las palabras de Martin Luther King. Caminemos juntos. Primero, conozcámonos entre nosotros y caminemos juntos, cogidos de la mano, marcando el paso, porque de la otra manera no alcanzaremos nunca la libertad. Maestro, bueno, yo lo invito a caminar junto aquí en el canal Afro para que en una próxima entrevista nos hable más acerca de esos temas. Le agradecemos mucho por habernos atendido y nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias y a ustedes, querido público, por estar ahí pendiente de esta programación. Muchísimas gracias por haberme invitado y estoy muy agradecido. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos los hermanos.